Hola, ¿cómo están? Qué bueno poder compartir hoy, en este 20 de junio, Día Mundial del Refugiado, noticias, información, reflexión, motivos de oración. Todo enfocado en personas que sufren el desplazamiento forzado. Personas que no eligieron salir de su país y que no saben si algún día volverá. Como uno de ellos dijo, el refugiado busca un hogar que quizás nunca volverá a tener. Este año, de manera especial, nos hemos enfocado en un texto de Mateo 25, 35. Jesús mismo dice, fui extranjero y me recibieron. Y otras palabras, y te invito a ver en el texto, según la versión que utilices dirá forastero, huésped, extraño, o simplemente yo salí de mi país y ustedes me recibieron. Me recibieron en su hogar, me recibieron en su mesa, me abrieron las puertas, me dieron alojamiento, abrieron sus brazos y su corazón. Sí, Jesús dijo, yo fui extranjero y ustedes me recibieron. Y versículos más adelante, en el 43, también dice lo opuesto, con tristeza, con mucho pesar. Fui extranjero y no me recibieron. Pensamos juntos, entonces, en este Día Mundial del Refugiado y en esta semana que te proponemos desde Conexión Oriental y esperamos que sea el inicio de un tema que te acompañe de aquí en adelante. Si bien el Día Mundial del Refugiado es una iniciativa de Naciones Unidas para hacer visible esta realidad, crear empatía y fomentar la solidaridad, también rescatar el valor, la resiliencia y la perseverancia de estas personas y apreciar el aporte y lo mucho que tienen para contribuir a los países de recepción. Es todo eso. Pero para nosotros no es simplemente un día, implica un compromiso. Desde 2014, Dios habló claramente a nuestro corazón que debíamos poner este tema al frente de su iglesia en América Latina y crear puentes para servir en estas realidades en donde quiera se encuentren. En nuestro continente y también muchos más lejos, por ejemplo en Medio Oriente, en Asia, en África y por supuesto también en Europa. En realidad, no hay continente en el mundo que no viva este tema. Pero antes de ir a ello, te propongo reflexionar juntos en 4 puntos fundamentales, digamos cardinales para el marco que esta semana abrirá en detalle, como luego te voy a contar. Lo primero es una reflexión bíblica teológica. Dios está en movimiento. Sí, Dios se mueve, está en acción, lleva adelante un propósito, Dios tiene una misión. E invita a todo aquel que entiende, invita a toda aquella persona que comprende lo que Él está haciendo, Dios mismo convoca e invita a unirse a Él. Y cuando entendemos esto, no hay discusión, ni peros, ni dudas, ni postergaciones. No tenemos otra cosa que decir sino, Señor, por favor, no pases de largo, tómame en cuenta para lo que querés hacer. Aquí estoy, plenamente dispuesto, totalmente entregado. Úsame en lo que quieres hacer. Dios está en movimiento. Dios se mueve. Lo segundo es una observación de la historia y de nuestra realidad contemporánea. La gente se mueve. La gente se mueve más que nunca en la historia. A través de toda la historia humana, la gente se ha movido. Las guerras, las hambrunas y por un montón de otras causas que los obligan, los fuerzan a salir. Cuando se quedan dentro de su propio país se los llama desplazados internos. Cuando cruzan la frontera y van a otro país y a veces a un tercer país, inclusive en su marcha, los conocemos como refugiados. También hay entre ellos los solicitantes de asilo, que hacen un proceso que puede llevar varios años para que algún país los reciba oficialmente. Y también
tenemos los apátridas, personas que no pueden dar fe de su nacionalidad y son muy vulnerables. Toda esta realidad de desplazamiento forzado es la que vive la humanidad hoy. Así que primero, Dios se mueve. Segundo, la gente se mueve. Tercero, Dios mueve a la gente. Entendemos que detrás de todas las causas políticas, económicas, sociales y aún climáticas hay un propósito de Dios en el movimiento de la gente. Dios mueve a la gente y se mueve con la gente. Muchos de esos que han salido son cristianos, que en su camino llevan su fe. La iglesia en muchos países de Europa está siendo revitalizada por la presencia de migrantes y refugiados. No solamente eso, sino que muchas personas que llegan a países de Europa, de las Américas u otros países donde hay libertad de religión, son recibidos y pueden escuchar el Evangelio como nunca antes. Si la iglesia en esos lugares entiende esto como una oportunidad de misión, de servicio misericordioso y compasivo que Dios está poniendo a su alcance. Esperamos, claro, que esas iglesias no cierren sus puertas, no guarden sus tesoros, sino que se extiendan, que salgan al camino a recibirlos, escuchando las palabras de Jesús. Fui extranjero, fui huésped, fui extraño, llamé a sus puertas, entré a sus templos, y ustedes me recibieron. Dios se mueve, la gente se mueve, Dios mueve a la gente. Cuarto lugar, Dios quiere que su iglesia, tú y yo, ustedes y nosotros, nos movamos con Él para ir a la gente. Dios quiere que nos movamos con Él para ir a la gente. Podemos hablar de un discipulado sin colesterol o una misión sin colesterol, o sea, una misión en movimiento, un discipulado que sale a las plazas, a la calle, a las oficinas, a los mercados, a los consultorios, a los ámbitos políticos de decisión, deportivos y de entretenimientos, a los ámbitos culturales y sigue saliendo y atraviesa barreras geográficas, lingüísticas, barreras religiosas para seguir saliendo y seguir moviéndonos con Jesús. Jesús que se dice el camino y que nos invita a caminar con Él. Y aquellos primeros seguidores de Jesús, antes de ser cristianos en Antioquía, se les llamó precisamente los del camino. Sí, Jesús es el camino y nos invita a andar con Él por los caminos de la misión, por los caminos de la vida, para ir a buscar a todo aquel que llega a nuestras puertas o todo aquel al cual tenemos que salir a caminar porque todavía no ha llegado el Evangelio y debemos ir nosotros a sus lugares. Entonces, Dios se mueve. 2, la gente se mueve. 3, Dios mueve a la gente. Y 4, nosotros debemos movernos con Dios a donde está la gente. Dije que nuestro lema es Mateo 25, 35 en adelante. Fui extranjero, palabras de Jesús, y ustedes me recibieron. Extranjero, desplazado, migrante, refugiado, extraño, y ustedes me recibieron. Me abrieron la puerta, me abrieron el corazón. Y esa es la acción que Jesús espera de nosotros. En un mundo donde la realidad del refugio ha aumentado de manera notable y cada año aún más. El año pasado, causado principalmente por la guerra de Ucrania, aumentó el número de refugiados casi un 25%. Más de 100 millones de refugiados. Y próximamente sabremos la realidad que nos espera en el año que entra. Más allá de las estadísticas, no tenemos que olvidar que son personas, hombres, sobre todo mujeres y niños. Muchos de ellos llegan sin familiar ni adulto responsable, lo cual los hace vulnerables al tráfico, a la trata y a tantas otras cosas. Hombres, mujeres y niños, personas que Dios ama. Realmente la situación de refugio en el mundo
es cada vez mayor y más grave y más seria. Si pensamos en la cantidad de refugiados que las naciones han acogido, tenemos todavía a Turquía como el primer país en el mundo en recibir cantidad de refugiados. Le sigue Colombia, pero hay otros países también, como fue el caso del momento culminante de la guerra, Polonia, que recibió a millones de ucranianos. Se habla de cerca de 7 a 8 millones de ucranianos que pasaron por ese país. Pero también otros países como Uganda y aún Pakistán siguen recibiendo una cantidad considerable de refugiados. Alemania, en Europa, es el país que más refugiados ha recibido, superando largamente los 2 millones de personas. Cuando pensamos en el lugar de procedencia de los refugiados en el mundo, tenemos países que han estado en esta lista tristemente por muchos años. Tomemos el caso de Siria, donde el conflicto civil todavía no termina totalmente y queda una enorme tarea de reconstrucción para que puedan volver millones de sirios desplazados y también refugiados en otras naciones. Venezuela, con casi 6 millones de personas fuera de su país y un incremento notable en Perú, en Brasil y en Colombia del número de venezolanos que han llegado en el último año. Ucrania, donde todavía la guerra continúa, que ha dado más de 8 millones de personas que atravesaron el territorio de Polonia en busca de refugio luego en otros países de Europa. Afganistán, Sudán del Sur y Myanmar son otras de las realidades que ya hace tiempo están presentes en el mundo y que no hay por ahora horizonte de resolución. Dijimos que los refugiados, los desplazados, no es una categoría, no tenemos que dejarlos fijos en la razón por la cual tuvieron que huir. Por supuesto que esos temas son necesarios de tratarse, por eso hablamos de asistencia en trauma, por ejemplo, pero con todo lo urgente que es eso, no los dejamos fijos en lo que ocurrió, ya que ellos necesitan un lugar que puedan llamar hogar, necesitan acompañamiento para poder insertarse en las sociedades de acogida, necesitan posibilidades de educación, también oportunidades laborales, artísticas, profesionales, necesitan corazones que los reciban y que caminen con ellos. Y sobre todo que valoren lo mucho que tienen para dar, para ofrecer, para bendecir, para enriquecer a quienes los reciben. Dejar de verlos como aquellos que vienen a sacar y comenzar a comprender que son los que vienen a darnos lo que no tenemos, a compartir nuestro pan y a bendecirnos. Tristemente tenemos que seguir alertas a lugares de conflicto en el mundo, algunos lugares recientes, otros nuevos, y tal vez en las próximas semanas o meses este mundo nos depare nuevas noticias trágicas de la realidad de lugares que hoy todavía no sabemos. Los lugares que tenemos que seguir observando son Sudán del Sur, cientos de miles de refugiados solamente en Egipto y en otros países vecinos. El conflicto de Ucrania, que no tiene por ahora horizonte de resolución. La República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Burkina Faso y Somalia, también Etiopía, especialmente la región de Tigray, son lugares que debemos estar atentos. Más allá, Myanmar sigue siendo objeto de análisis y de mucha preocupación. Pero viniendo a nuestro continente tenemos una realidad, además de la venezolana que ya mencioné, en esto que se llama el corredor de América Central o de Centroamérica, ingresando generalmente por Panamá como puerta de acceso y luego trasladándose hacia el norte y pasando por distintos países. Algunos van quedando en el camino, muchos no llegan a atravesar con vida el terrible tapón del Darién, una selva espantosa que tenemos ahí entre Colombia y Panamá. Otros van quedando
y finalmente llegan a México, donde México ha dejado de ser un país del cual salen migrantes para transformarse también en un país que recibe refugiados y migrantes en un número cada vez mayor. Así que la frontera norte de México, sobre todo con Estados Unidos, es un lugar para tener muy en cuenta en los próximos meses. ¿Cuánto pasa en el mundo? ¿Cuánto desamparo, cuánto desarraigo? ¿Cuánta necesidad de salir al encuentro, de ver al extranjero, más allá de los estereotipos, la propaganda o la manipulación política que a veces se hace uso de ellos para culparlos de todo lo que nos pasa? Ver al extranjero con los ojos de Jesús. Un Jesús que se identificó con ellos y se dijo y se llamó a sí mismo extranjero. Y reconoce a aquellos que lo reciben. Cuando lo hiciste por uno de estos, lo hiciste por mí. Interesante que ya en el libro de Deuteronomio, Dios apelaba a la memoria de su pueblo diciendo: recuerden que ustedes fueron extranjeros. Recuerden lo que es saberse, sentirse, vivirse, escucharse como extranjero. Y entonces Deuteronomio 10 dice: amarán pues al extranjero. Yo el Señor lo afirmo, porque ustedes también fueron extranjeros. Y en realidad lo seguimos siendo. También nosotros somos peregrinos y extranjeros. Dios nos recibió en Cristo Jesús y ahora nosotros, por causa de ese enorme amor, tenemos que salir a recibir a otros. Supongo que en este momento estarás pensando: y bueno, ¿cómo sigo con esto? Una vez que escuchaste lo que te compartí, además si le sumamos todo lo que seguramente ya sabes de este tema, y, como si fuera poco, lo que vas a seguir escuchando este día, porque los medios van a hablar mucho del Día del Refugiado, entonces con todo eso, ¿qué haces? Y además con la realidad de estos 110 millones de personas que sufren el desplazamiento y el refugio por las causas que hemos compartido. ¿Qué haces? Es mucho más que un día. Es extendernos al compromiso de orar, de saber de ellos, de acercarnos, de ir. Por eso Conexión Oriental envía equipos a estos lugares cada año. Informarnos, ofrendar, divulgarlo para que otros lo sepan. Bueno, desde Conexión Oriental te queremos ayudar para todo eso. Y por eso te proponemos que a partir de mañana nos acompañes, como lo estás haciendo ahora, durante toda la semana en lo que nosotros desde Conexión llamamos la Semana por los Refugiados y Desplazados. Mañana, miércoles 21 de junio, encuentro de pastores y líderes de ministerio a las 20 horas, 8 p.m. de Argentina. Víctor Hugo, Walter, Luis, Marta y también Gustavo, junto con otros, van a compartir sus experiencias. El jueves 22, nada menos que un vivo de Instagram, sí, para adolescentes y jóvenes, también a las 20 horas, 8 p.m. de Argentina. Luego el viernes 23, un encuentro especial para aquellos que están trabajando con la niñez. Ahí vamos a escuchar cómo trabajar con la niñez refugiada. Y cerramos el sábado 24 a las 10 de la mañana por Zoom con un encuentro donde tendremos testimonios de Polonia, un pastor iraní y también desde la frontera de México y Estados Unidos. Todo esto lo encontrás claro en nuestra página, donde te invito a que puedas entrar y conocer todas las maneras para participar. Muchísimo para contarte, pero no te lo queremos contar, queremos que participes para estar con nosotros y seguirnos durante esta semana. Que sea un día que abra años de compromiso, porque son extranjeros y le hemos recibido en nuestro corazón, en nuestras iglesias, en nuestros ministerios y en nuestros hogares. Así sea.